Sergio Manés es arquitecto argentino graduado de la UVA y especialista en software arquitectónico. En la actualidad se desempeña exclusivamente en el campo de la enseñanza como profesor adjunto de la UVP y a través de su canal de YouTube ArcManés, donde expone sus conocimientos a más de 500.000 de suscriptores, en su mayoría estudiantes de arquitectura y profesionales de la construcción de Latinoamérica y España. Además, es músico, fotógrafo y productor de televisión. Hola Sergio, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola Carla, ahora sí te escucho bien, teníamos problemas recién. Hombre, todavía celebrando eh, haber ¿El sido campeonato? ganadores. Ajá. Sí, sí, hace rato que no teníamos ningún logro en mundiales y bueno, sí, felices, contentos todos, o sea, uno se olvida de ciertas penurias con el campeonato mundial. Sí, bueno, cambiando un poco de tema, quería preguntarte si podrías introducir cómo has vivido la arquitectura a lo largo de tu carrera. Y mi carrera de arquitectura en realidad empieza de muy chiquito porque mi papá era arquitecto. Y entonces yo en cuanto tuve un poquito de conciencia y me preguntaban de chiquito qué quería hacer, como yo quería ser como mi papá, decía que iba a ser arquitecto. Y todos me fueron de alguna manera incentivando eso. Me acuerdo que mi abuela me regalaba los Legos que recién salían, eran, ahora están re de moda, pero en aquel momento recién aparecían, o jueguitos así de ladrillos, y yo hacía mis casitas, todas con los ladrillitos. Eh, y mi papá me enseñó a dibujar en perspectiva cónica, entonces a los 12 años ya hacía mis perspectivas de los edificios que veía. Me acuerdo que me gustaba mucho el edificio donde vivíamos y a los 13 años hice una perspectiva bastante grande del edificio que viéndola hoy, o sea, no está tan buena, pero para un niño de 13 años que ni siquiera había entrado en el colegio secundario, era súper importante. Y a entre los 10 y los 13 años, trabajé con mi papá en el estudio de él, en donde le hacía los llamados telefónicos, iba a sacar las copias heliográficas o hacía trabajos de cadetería hasta que me enseñó a usar los Rotring y empecé a calcar planos que había que entregar en la municipalidad en un papel especial. Entonces para la municipalidad se hacían los planos sobre una tela y había que entregarlos sí o sí en esa tela y después había que usarlo para sacar copia, tenía que estar dibujado en otro tipo de papel. Bueno, toda una cosa así. Así que empecé, como te decía recién, de súper chiquito. Y después en el colegio secundario, yo hice una escuela técnica y seguí la especialidad de construcciones. Entonces ahí me dieron materias, a partir del cuarto año, ya tenías materias que eran específicas de la especialidad. Entonces había una materia que se llamaba arquitectura, por ejemplo, tenía cálculo de resistencia de materiales, teníamos construcciones metálicas y de madera, construcciones de hormigón armado, y calculábamos, o sea, el título que obteníamos era de maestro mayor de obras, eh, que nos habilita hasta el día de hoy a construir hasta 3 pisos, si no me equivoco. Y, y bueno, yo salí con ese título del secundario y entré en la facultad. Y cuando entré en la facultad, me pude nutrir muchísimo de toda la parte que no era técnica, digamos, porque la parte técnica de alguna manera ya la tenía, no, o sea, no la tenía que comprender, no tenía que hacer el mismo esfuerzo que en una de esas tenían que hacer mis compañeros por entender que era una flexocompresión, por ejemplo. Yo ya sabía de eso, entonces me pude, digamos, pude concentrarme en cuestiones más de diseño y en otras cosas que obviamente en el colegio no las había visto con ninguna profundidad. Eh, y bueno, la facultad no me resultó
un trabajo grande, por suerte. O sea, trabajo grande en el sentido, viste que hay gente que la sufre mucho la facultad y le cuesta y tiene que, bueno, por suerte no, y de hecho yo trabajé a la par que estaba estudiando la carrera, hacía los cursos de verano para tener después el año más liviano y poder trabajar. Así que no sé en qué momento empezó la arquitectura en mí, pero bueno, fue desde, como te decía, desde muy chiquitito y hasta el día de hoy me sigue acompañando, siempre del lado de la docencia. O sea, he hecho un montón de cosas, pero la docencia siempre ha estado, digamos, firme acompañando cada proceso en el que me iba desenvolviendo. Luego del proceso de universidad, ¿cuál es tu primer encuentro en el mundo laboral, verdad? Luego de haber trabajado con tu papá, no sé si durante la universidad tenías encargos así como diseño propio o trabajabas para alguien más. Durante la universidad eh, me había puesto una pequeña empresita, digamos, de instalaciones eléctricas en viviendas unifamiliares. Hicimos, no me acuerdo si habremos hecho 3 o 4 viviendas, que era bastante, pero a la par trabajaba en un estudio de arquitectura de una profesora mía que me tuvo en primer año y en segundo año ya me pidió que si podía trabajar mediodía en el estudio de ella y obviamente le dije que sí. Eh, y ni bien me recibí, yo tenía mucho conocimiento de todo lo que fuera dibujo técnico por computadora, que en aquella época era una novedad absoluta. Y me acuerdo que me llamaron de una empresa constructora y me ofrecieron algo que era una locura de plata en aquel entonces, o sea, de dinero. No me pude resistir porque era, o sea, era mi primer encargo, estaba a cargo de todo el proyecto ejecutivo de un edificio y para un recién recibido, o sea, es un encargo increíble. Uno piensa que sale de la facultad, cuando sale de la facultad ya más o menos se da cuenta que va a ser una remodelación de un baño o va a proyectar el arreglo o la mejora de una fachada o algo por el estilo. Y que me dieran ese proyecto ejecutivo en esta empresa constructora fue súper, súper importante y me generó muchísima experiencia, inclusive porque yo era el único que estaba a cargo de una computadora. Había una sola computadora en el estudio y la usaba yo. Entonces me pude meter en todos los vericuetos que tiene que ver el proyecto ejecutivo con la obra, porque se iba desarrollando la obra a la par. Bueno, fue bastante complejo hasta que hubo una crisis económica, no me acuerdo en qué año fue, que se paró absolutamente todo. Y en ese entonces yo me mudé de ciudad porque mi papá se había venido a vivir a la ciudad de Córdoba, que está como a 700 kilómetros de Buenos Aires. Y bueno, yo quería seguir con él, trabajar con él y demás. Entonces aproveché ese parate que hubo. Eso fue, no me acuerdo el ¿2001? año, ¿No será 2001? 95 si no me equivoco. Ah, ok. ¿Cómo? No, 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 no. No, año 95 fue, en Ok, 1995. La crisis del 2001 vino después, ok. pero ahí ya mi papá no vivía. Así que pude estar los 5 últimos años de su vida de él con él acá en Córdoba. Y, y ya por ese entonces, al venirme a Córdoba, perdí mucha de la clientela y de las relaciones que había hecho en Buenos Aires. Por aquel entonces no se trabajaba remotamente, no existía internet prácticamente, nadie tenía, o sea, tener una cuenta de email era una cosa extrañísima y cuando te llegaba un email hacías una fiesta, pues, ay, me escribió fulano, me mandó un email y era una gran novedad. Eh, entonces, yo por aquel entonces también me metí mucho en el rendering, que recién empezaba.
Y finalmente, o sea, cuando llegué acá a Córdoba, me conecté con los estudios de arquitectura de renombre acá de Córdoba y empecé a ofrecerles mis servicios como renderista y trabajé como renderista muchísimos años de mi vida, a la par que sí, obviamente, daba clases también en la facultad y me iba generando, o sea, iba generando contactos hasta que en algún momento, digamos, eh, pude dejar de hacer renders y dedicarme más a la profesión. Actualmente, ¿qué estás haciendo? Actualmente no estoy haciendo absolutamente nada de la profesión. Estoy enseñando, me estoy dedicando pura y exclusivamente a enseñar en la facultad, que como te decía hace un rato es lo único que no he dejado de hacer, porque he hecho muchas cosas, o sea, he tenido así como un campo laboral bastante fragmentado, siempre relacionado de alguna manera con la arquitectura o con la imagen, o con el proyecto, con el diseño. Eh, pero si hay algo que nunca dejé de hacer, porque siempre digamos, me generaba muchísima satisfacción el hecho de poder ayudar a que otros aprendan, ¿no? Estando en la facultad. Me acuerdo, por ejemplo, que 2004, 2005 fue, yo tenía un cargo ya de profesor titular en la facultad y me llamaron de una empresa en Estados Unidos que tenía su sede acá en Córdoba y que, bueno, o sea, era también un sueldo muy bueno, pero tenía que encargarme full time de mi puesto de trabajo, no me podía liberar 2 días por la mañana para ir a dar clase a la universidad y ellos no daban el brazo a torcer, es decir, yo decía, yo acepto el trabajo que me ofrecen, pero yo lunes y jueves lunes y viernes, perdón, tengo que dar clase en la universidad, y que sí, que no, y finalmente, o sea, aceptaron mi propuesta y yo lunes y viernes por la mañana no iba a la oficina, iba a dar clase a la facultad, o sea que nunca, jamás lo suspendí, salvo cuando por una cuestión de capacitación me fui a vivir a Estados Unidos por unos meses y ahí sí tuve que pedir una licencia, pero fue el único caso, digamos. O sea, siempre la enseñanza, más que la enseñanza, yo siempre digo el hecho de, porque uno no enseña, ¿no? Uno le abre la mente a la otra persona para que la otra persona pueda recibir no necesariamente de uno, sino de cualquier lado. Entonces, el hecho de ayudar a aprender me parece súper placentero, al menos para mí. Tenés 30 años, discúlpame, tenés 30 años siendo docente. En los últimos Exacto. 3 has sido mi profesor también, porque abriste un Ah, qué canal en bueno. YouTube. Hombre, vos me hiciste perder el miedo a Virrey, me hiciste tomarle más Qué bueno. cariño al SketchUp. Y tenés un canal de más de 500.000 suscriptores en los que hablas de rendering, de Sí, AutoCAD, de Revit, de distintos software de arquitectura. Em, Estaba viendo, me acuerdo creo que en el primer año como tu video más popular era sobre renders, que se llamaba Mis renders son horribles, fue mi primer video ese, fue mi primer video, mis renders que son horribles. tenía más vistas y ahora que reviso uno más popular es sobre AutoCAD. Y algo que se hacía Sí, como repetitivo es que vos decías, no, o sea que invitas a primero saber diseñar antes que manejar un software como sí, Revit, por ejemplo, o ArchiCAD. sí. Y creo Ujú. que se nota, ¿no? Como ha influenciado que ahora los videos de AutoCAD son como los más populares. Em, ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido ese encuentro, ¿no? con diversos estudiantes de Latinoamérica y España? Este año me comentaste que has estado en diversas charlas en distintos países. ¿Cómo ha sido Sí. eso? Bueno, antes te quiero decir una cosa respecto a lo que me decías al principio de que se revirtió la tendencia en cuanto a lo del AutoCAD respecto del el video de los renders y demás. Hay que tener en cuenta que
eh, hay mucha gente que, digamos, necesita al día de hoy aprender AutoCAD desde cero y no son necesariamente estudiantes. Eh, Quiero decir, hay muchos profesionales que al momento de tener que elegir o optar por una herramienta de dibujo digital, optan por el CAD, porque el BIM, aunque se pregona tanto, está bastante lejos todavía de ser algo masivo, ¿no? Hay obras que obviamente se hacen absolutamente bajo una metodología BIM, pero el AutoCAD sigue siendo el software por excelencia de dibujo técnico, o sea, todavía no se cambió el chip del cambio de paradigma de lo que es de 2D o sea, el hecho de dibujar en 2D o dibujar en 3D, ¿no? O sea, concebir la obra tridimensionalmente. Y respecto a lo otro, bueno, la verdad que fue hermoso. Yo no, o sea, esto que vos me decías recién, que los últimos 3 años fui profesor tuyo, eh, mucha gente me lo ha dicho en forma personal. Y me acuerdo la primer charla que yo pude hacer después de la pandemia fue acá mismo en la ciudad de Córdoba, en la Facultad de Arquitectura, pero no en la Facultad de Arquitectura en donde yo me desempeñé durante más de 27, 28 años, sino en otra, en la Universidad Nacional de Córdoba, en donde yo di clase 3 años nada más al principio y después no di más clases ahí, que es la universidad más grande de Córdoba. Y fue hermoso porque me encontraba con testimonios así como este que vos me decís, o sea, vos fuiste mi profe en la pandemia, me decían, me Así mismo. traían sus notebooks para que se las firme, se sacaban fotos conmigo, era algo que para mí yo no había cobrado dimensión de la ayuda que había sido durante la pandemia, porque yo, digamos, no lo había hecho por la pandemia, sino que yo justo arranqué mi canal de arquitectura para mis alumnos de la facultad y coincidió que a los 3 meses nos tuvimos que encerrar todos durante 2 años, más o menos. Sí, bueno, habías compartido que te enteraste de que muchas veces la información que se comparte en YouTube no, o sea, no es la correcta. Y lo notaste porque en un examen varios estudiantes repetían el error y es porque en lugar de revisar lo que vos decías o los apuntes que podían haber tomado, miraban ese video y hace mucho sentido. Te digo que Exactamente. durante 3 años ha sido mi profesor porque si ahorita yo no me acuerdo de X o Y cosa de cómo hacerlo en Virrey, sé qué video tuyo revisitar. Entonces quería preguntarte, aparte de, pues, de lo obvio, ¿no? De esta relación tuya con tu estudiante y de identificar eso, ¿cómo nace, ¿no? Esto de voy a ser youtuber, pues, por decirlo de una manera muy pop. Bueno, fue una cosa muy, muy rara, porque yo tenía una alumna en aquel año, fue año 90 no, perdón, 2018, en que la tuve a ella, Mara, se llama Mara Bandini, estaba sentada siempre en primera fila y siempre me decía, profe, vos tenés que abrir un canal de YouTube, tenés que poner estas clases en YouTube. Y yo decía, bueno, o sea, era una sola persona que venía y me decía eso, yo me lo tomaba en broma, e inclusive terminaba las clases pidiendo que se suscriban y cosas por el estilo, o hablaba con distintos acentos y demás, hasta que un día pasó esto que contás, que yo me daba cuenta que en realidad hoy los estudiantes, o por lo menos en esa época, 2018, eh, estudian de YouTube. O sea, buscan información en YouTube porque es el canal que conocen, es el canal que es tendencia a partir de donde, o que era tendencia, no sé, hoy hay otros canales, pero digo, los chicos trataban de buscar la información en el mismo ámbito en el cual se desarrollaba en su tiempo libre. Entonces no tenían que salir
de sus teléfonos móviles, porque ahí mismo encontraban información sobre, no sé, cuál es el dosaje del hormigón para una base, o encontraron un detalle constructivo y demás. O cómo Y hacer por un otro lado, portafolio. también, y por otro lado, esa demanda que había porque había mucha gente, o sea, es un nicho muy pequeño el de la arquitectura dentro de YouTube, pero había mucha demanda por parte de no solamente estudiantes, sino gente que en una de esas necesita construir y no puede darse el lujo de contratar a un arquitecto, entonces lo hace por su cuenta y va tomando ideas de acá y de allá, y de repente tiene que hacer un plano y presentarlo, y se lo tiene que hacer firmar por alguien, y necesitas aprender, aprender, aprender. No necesariamente un estudiante de arquitectura, sino una persona que necesita resolver su problema de vivienda por autogestión. Entonces, lo sigue habiendo una demanda muy grande, y muchos chicos que querían ser youtubers empezaron a ofrecer, sobre todo muchos estudiantes, empezaron a ofrecer su conocimiento acerca de tal o cual cosa, y no siempre, o sea, normalmente siempre es una vista bastante parcial y poco profunda, ¿no? O sea, es algo muy superficial lo que uno puede llegar a aprender en un video que dura 5 minutos. Y entonces muchas veces se cometen errores. Yo mismo he cometido errores también en mis videos por hablar de algún tema en el cual, o sea, me lo piden mucho y yo no necesariamente soy súper experto, y digo algo que no es, y entonces después me lo reprocho y borro ese video, pero hay gente que no. Y un día me acuerdo de encontrarme un video que tenía alrededor de 800.000 vistas, que enseñaba a dibujar en SketchUp de la peor manera posible. Es decir, el video podría llamarse Todos los errores que puedes cometer en SketchUp, y enseñaba a modelar de esa forma. Entonces, yo decía, claro, ¿cómo no van a generar los chicos cuando yo les pido que desarrollen tal volumetría en AutoCAD? ¿Cómo no van a generar toda esa clase de errores si aprenden eso? Yo en la facultad les doy una cosa, pero ellos estudian de otro lugar donde ya se olvidaron lo que yo les dije. Entonces, ahí fue cuando yo me propuse decir, no, a ver, mis alumnos no tienen de dónde estudiar, porque no hay bibliografía, no existe bibliografía. La hubo muchos años atrás, pero conforme los programas van avanzando cada vez más, no hay tiempo, digamos, para poder escribir todo eso en un manual, en un libro, en lo que sea, y de hecho el libro también se está extinguiendo, por lo menos el libro que Físico. tiene que ver con estudios. Ujú. Sí, y entonces, bueno, chao. La única opción que me quedaba era hacer realmente el canal de YouTube para mis alumnos. O sea, clase que yo daba en la facultad, después la subía a YouTube, esa era mi idea original, la subía a YouTube para que ellos tuvieran de dónde estudiar a la hora de estudiar para sus exámenes. Y empecé a hice pruebas, me acuerdo, hice unos primeros videos que eran horribles, yo no los podía ni ver, yo mismo me daba mucha vergüenza verlos. Estaba muy, em, como muy encajado, muy en un personaje de profesor frente a una cámara. Y, y yo durante mucho tiempo di cursos en paralelo a la universidad, cursos de rendering, porque te piden, quiero hacer un curso de 3 Studio Max. Y por aquel entonces me llamó una chica que yo no la conocía y me dice, me pregunta si puedo hacer un curso conmigo de 3 Studio Max. Y yo le pregunto, ¿por qué 3 Studio Max? Bueno, porque quiero aprender 3 Studio Max para hacer renders. Y yo le decía, pero vos sabés qué tipo de software es del 3 Studio Max. No, pero me dijeron que es el mejor para hacer renders. Entonces, no me acuerdo cómo se resolvió la situación, pero yo dije, yo le voy a hacer un video a esta chica
para mostrarle que no necesariamente tiene que utilizar 3 Studio Max, que es una herramienta, o lo era en aquel entonces, de muchísimo poder en cuanto a representación de rendering junto con V-Ray, y que para lo que ella necesitaba en la Facultad de Arquitectura había simplemente otras herramientas que no le iban a demandar tanto tiempo ni tanto conocimiento para poder hacer un render. Y ahí fue que nació ese primer video que decía mis renders son horribles, en donde yo trato de hacerle entender a esta chica, que ni siquiera sé el nombre, no me lo acuerdo en realidad, porque era alguien que yo no conocía, que consiguió mi teléfono y me escribió, eh, que ella no necesitaba 3 Studio Max para lo que ella quería. O sea, ella quería aprender a hacer algo, pero no necesariamente lo tenía que hacer en 3 Studio Max. Entonces, por aquel entonces, yo invitaba a pasarse a Lumion, no porque tuviera un arreglo comercial con Lumion, de hecho no lo tengo, sino porque me parecía muchísimo más fácil y muchísimo más efectivo para un alumno de arquitectura que lo que quiere es representar su proyecto con cierto grado de realidad. Y es suficiente, el hecho de que el render sea hiperrealista o no va a hacer que su proyecto sea mejor o peor. Entonces, el corolario, digamos, del video es que lo importante en realidad es siempre el proyecto y no el render. Y me acuerdo que le escribí por WhatsApp y le mandé el link del video, y le digo, si querés, te enseño a usar este otro software, y después no sé en qué quedó, porque creo que después no lo hice, o no lo recuerdo, pero ese fue, digamos, el motivo por el cual surgió ese primer render, que no fue popular para nada. O sea, en los primeros meses, ese creo que es de septiembre, si no me equivoco, del 2018, 19, ya no me acuerdo ni cuándo fue la pandemia, ni siquiera sé en qué año estoy viviendo. Y el proceso de ese Pero, primer... sí. Sí, bueno, No, perdón. te quería decir, tomé un vasito, un poquito de líquido porque tenía sed. Em, Al tiempo, hice otro video, que ese fue el que hizo despegar el canal, que era eh, claves para hacer un render real, ¿no? O sea, cuáles son los puntos para que un render sea más realista. Y ese fue el video que despegó, y después se llevó, con la expansión de ese video también se prendió el de mis renders son horribles, que resultaba, no sé, cómico o algo, por ahí la miniatura, en donde yo me agarraba la cabeza y decía, no, mis renders son horribles. Eh, por ahí fue eso. Uno nunca sabe, la verdad. O sea, hay cada cosa en YouTube que tiene éxito y no necesariamente tiene que ser buena para tener éxito. Los algoritmos de YouTube solamente los conoce YouTube. Y el éxito en YouTube no significa absolutamente nada. Es decir, podés tener un canal súper exitoso en YouTube y no estar aportando nada nuevo, nada bueno a la sociedad. En el proceso de este primer video del que hablabas, ¿cómo fue? Y me refiero a si hubo un guión, cómo preparaste el espacio en el que te ibas a grabar, que si hubieron varios pilotos de él. Sí, la verdad, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo de ese particularmente, porque sí me acuerdo del piloto, que fueron varios pilotos, que yo hablaba sobre un tema de representación gráfica en ese piloto, y cuando lo fui madurando y demás, y en el momento en el que ya estaba listo para hacerlo, surgió la idea de este tema, porque esta chica me llamó porque quería hacer un curso de 3 Studio Max, y digo, voy a empezar con una demanda real, es decir, con un video sobre un tema que me está pidiendo. Me está pidiendo una chica que no conozco, pero que sé que estudia arquitectura y que quiere aprender a usar un software que es muy poderoso para lo que ella necesita, en donde va a necesitar tener mucho conocimiento de ese software para poder llegar a un buen resultado. Y entonces ahí empecé con ese video, y la verdad no recuerdo haberlo hecho varias veces porque
o sea, creo que lo hice una sola vez. El video no es muy bueno, de hecho, yo lo miro hoy y no me gusta, pero sí hice muchísimas veces el otro, el de, el render realista, porque ese sentía que era como algo súper especial en el cual yo no podía dejar que un alumno perdiera tanto tiempo tratando de hacer un render hiperrealista, buscando las claves del hiperrealismo por un lugar en donde en realidad no necesariamente hay que ir. O sea, uno puede buscar hiperrealismo en el punto de vista, en la iluminación, y no necesariamente tener las mejores texturas, los mejores materiales o los mejores props y demás. Y ese sí, me acuerdo que lo debo haber hecho 3 veces por lo menos, y fue un proceso como de un mes largo. Me acuerdo que yo le decía a mi esposa, no, no me gusta cómo está, lo tengo que grabar de nuevo porque así no se entiende. Yo me ponía en el lugar del espectador a mirar el video y me daba cuenta que faltaban datos o había demasiada información en algo, bueno, en fin. Ese sí fue el único video que yo le decía, este video es muy importante. Y realmente fue el video que hizo despegar al canal, porque recuerdo que fue en enero. este, yo creo que mi hija estaba viviendo ya en España y el día que yo alcancé los 1000 suscriptores, me acuerdo que empezó una curva ascendente y que de repente fue súper vertical la curva y fue una cosa bestial, y fue este video que alguien lo puso probablemente en un grupo de Facebook grande y demás, y se viralizó, entre comillas, pues no era una gran viralización, pero sí lo era para mí, que estaba acostumbrado a tener 200, 300 vistas en un video anterior, que había hecho varios sobrebloques y demás, y que de repente tenía un video que había alcanzado las 10.000 vistas, que era una locura. Y ese fue el video que, digamos, que hizo que el canal despegara y que YouTube empezara a ofrecer más contenido mío, porque viste que eso, como te decía hace un rato, lo maneja YouTube. O sea, vos podés tener la suerte de enganchar una pata del algoritmo, y al algoritmo de YouTube o sea, se da cuenta que tu video lo ha visto más gente de lo normal, o en determinado lugar del mundo lo ha visto más veces, entonces pone tu video insistentemente ahí y se empieza a generar como una catarata de visualizaciones que vos decís, ¿y por qué? Porque la verdad que el video no está tan bueno. Bueno, así funciona YouTube. De hecho, hay gente que estudia al respecto y hace los videos con las palabras medidas y el tiempo medido y con las miniaturas de determinada manera para que sea, digamos, más fácil de viralizar, o busca nichos que son muy demandados en el momento, y entonces se mete por ese lado y se llena de visualizaciones. No es el caso mío, que digamos, yo no lo hice ni para vivir de YouTube, ni para ser famoso, ni para llenarme de visualizaciones, sino que lo hice con un propósito de profesor, es decir, simplemente poder hacer que el contenido llegue a vos de la manera en que ha llegado, y que te haya ayudado, digamos, a comprender o a aprender o a generar determinado tipo o determinada curiosidad, que finalmente deposita en vos un saber que no necesariamente lo tomaste de mí, pero donde yo puedo haber ayudado a que ese proceso se desencadene. Bueno, ya que hablábamos del tema de los renders, en una oportunidad hablas sobre los renders hiperrealistas versus la claridad de concepto. ¿Podría hablar acerca de ello? Em, la universidad en realidad tiene mucho énfasis acerca de lo que es el diseño. En cualquier universidad, en cualquier facultad de arquitectura, vas a tener a lo largo de todos los años de la carrera una materia de taller o de diseño, o de proyecto, como se llame. Y el render no es ni más ni menos que una visualización acerca de
este proyecto, este diseño que te ha llevado todo un semestre diseñar, o todo un año muchas veces, o inclusive en proyectos de tesis más de un año. Y en realidad para nosotros, arquitectos, que tenemos la posibilidad de imaginar más allá de lo que estamos viendo cuando vemos una maqueta, por ejemplo, el render es una herramienta que nos ayuda a comunicarnos con otras personas que no tienen necesariamente esa capacidad de poder imaginar una realidad a partir de unos pocos trazos. Entonces, desde ese lugar se confunde bastante el alumno, creyendo que al hacer un super render, eh, al profesor, digamos, le va a caer mucho mejor su proyecto, cuando en realidad no debería ser así. Digo que no debería ser así, lo cual no significa que en algunos lugares no sea así. Yo sé que hay muchos profesores que incentivan a sus alumnos a hacer render lo más reales posible. Hoy por hoy, por ejemplo, hay un plugin para Revit que a partir de inteligencia artificial te genera el render solo. O sea, lo único que tenés que hacer es dentro de ese plugin poner quiero el render en un día soleado de otoño, con una materialidad de madera en vertical y pizarra en las tejas, y bla, 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 enter, y te sale el render. ¿Entendés? Y te sale un render hiperrealista y no tiene mayor incidencia, gracias a Dios, o no la va a tener a partir del momento en que, o sea, mayor incidencia en el resultado de la visualización, o en el resultado de lo que es justamente querer comunicar un proyecto, no la va a tener a partir del momento en el que esa tecnología va a estar eh, disponible para todos. Digo, hoy en una de esas, una licencia por ejemplo, de D5 Render, que es un software de muchísima realidad, o sea, con un alto grado de realismo, cuesta, no sé si es cierto esto, pero pone que sean $500 al año, en donde uno tiene que trabajar encima del render. O sea, no es que el render se hace solo. En una de esas, con un plugin que cueste menos que eso, y que se puede insertar en Revit, a través de la inteligencia artificial se generen imágenes hiperrealistas, y al ser todas las imágenes hiperrealistas, ya lo que va a quedar para poner en la balanza entre un render y otro render, o entre un proyecto y otro proyecto, va a ser el proyecto mismo, ¿no? Este es un cambio que se está gestando justamente ahora, en donde la inteligencia artificial de alguna manera se va metiendo en todos los rincones hasta donde pensábamos que no se iba a meter, y ahí también se está metiendo. Es impresionante. Dentro de poquito voy a hacer un video al respecto. Muy bien. Hablando de diseño, ahora, en uno de tus videos hablas sobre el proceso de diseño, valga la redundancia, y las frustraciones que se pueden vivir cuando uno es estudiante, ¿no? Y cuando lo deja de ser, pues a veces puede ser, depende del cliente. Vos como docente, ¿cómo lo enseñás? Y como arquitecto, cuando diseñabas, porque ya mencionabas de que ahora te dedicas únicamente a la docencia, ¿cómo era tu proceso? En realidad yo no he dejado de diseñar. De hecho, estoy diseñando ahora, más allá de que sea para mí y no para un cliente, que soy el peor cliente que uno como arquitecto puede tener, uno mismo. Sí. El proceso de diseño es exactamente como cuento en ese video, es decir, no es un proceso lineal, es un proceso en donde determinada sumatoria de características van dando una idea, van conformando una idea, y en cualquier momento una nueva idea puede hacernos volver al principio, inclusive, del proceso, y arrancar de nuevo. Hay muchos, por no decir la gran mayoría de los alumnos, que creen que el proceso de diseño es un proceso lineal, en donde uno, por acumulación de buenas
ideas o de buenas operaciones de diseño, va generando un proyecto cada vez mejor, y no es así. El proceso de diseño no es lineal en absoluto. De repente vos podés tener casi el 80% de tu proyecto resuelto y una nueva idea hace que necesariamente vuelvas al principio y te encuentres en una nube de nada, porque lo único que tienes es una idea súper fuerte, súper potente, pero no la has materializado ni nada. Yo estoy por mi proyecto, creo que número 13 en este momento, de un estudio que voy a hacer acá frente a mi casa, y lo estoy cambiando constantemente y lo voy desarrollando, y cada vez que lo desarrollo, como tengo todo el tiempo que yo quiera, porque no tengo un deadline, no tengo una fecha en la cual entregarle el proyecto al cliente, porque el cliente soy yo, lo estoy volviendo loco al arquitecto como cliente. Este, sos arquitecto, pero también te has desempeñado en otra área, como mencionaba en el intro, como la música, la fotografía y la producción en televisión. ¿Cómo llegaron estas experiencias a tu vida? ¿Actualmente lo seguís haciendo? ¿Cómo compaginaban con la vida de ser arquitecto, que no es que digamos que tengamos mucho tiempo libre, pues, sino hasta que nos No, jubilamos? es cierto, no hay mucho tiempo libre, pero son actividades que inicialmente empezaron como hobby. Cuando estaba en la facultad, eh, conseguía entre trabajito y trabajito la posibilidad de trabajar en un canal de televisión, ayudando con los cables a los cámaras. O sea, en aquella época eran rollos y rollos de cable que había que ir desplegando a medida que el camarógrafo se movía. Y me empecé a meter mucho en ese tema. Después mi hermano mayor, que era productor de televisión, también me llevaba mucho al set, al piso y demás, y fue algo que me fue gustando y me fue gustando, y como era algo que hacía mi hermano mayor y que de alguna manera también tenía mi admiración, fue algo que siempre, siempre, siempre me gustó. eh, y no te diría que llegó a mi vida, sino que de alguna manera nací con eso, porque yo desde que me acuerdo, mi hermano mayor ya tenía su cámara o filmaba con sus cámaras de video y demás. Y yo por imitación también lo hice y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Con mi esposa tenemos un programa de televisión que lo sigo produciendo yo y sigo saliendo a grabar. De hecho, hace poco fuimos a Chile a filmar con Nano Stern. Y ese programa sale por la televisión pública acá en Córdoba, en Argentina. Sí, y con el tema de la fotografía, ¿cómo lo ha llevado fotografía a arquitectura? ¿Hacías fotografía arquitectónica o era de retrato o de producto o qué? En realidad empecé haciendo siempre fotografía por hobby. Me gustaba mucho el paisaje en su momento, y uno como fotógrafo autodidacta, a medida que va avanzando, va descubriendo la luz en en distintos temas. Y el retrato fue algo que siempre me fascinó, y no tanto así la arquitectura. O sea, si bien había ciertos detalles, me acuerdo que me gustaba fotografiar, la fotografía de arquitectura vino más por encargo que el retrato, que vino más por el lado del tipo de fotografía que realmente yo buscaba. Me gusta mucho trabajar con el claroscuro, y eso en arquitectura, salvo que sea una arquitectura muy orgánica, no es fácil de conseguir. O sea, yo de nuevo, la fotografía la hago por puro placer, aunque muchas veces me pagan por hacerlo. O sea, para mí es un hobby, un Para, pasatiempo, no sé cómo lo llaman. ya para cerrar, quería preguntarte, ¿tenés planeado algo para 2023? Refiriéndome quizá al canal o tu vida en general. Creo que el año pasado estuviste un poquito más lento que en pandemia, porque estás entregando creo que el último año de Patreon o algo así. También quería preguntarte de Patreon cómo fue el recibimiento, o tu comunidad más cerrada, pues te pago. Sí. A ver.
Proyectos para el 2023 en realidad dependen siempre de mi salud. Yo tengo una salud bastante frágil que cada tanto me hace caer en periodos en donde me cuesta mucho realmente sentarme y a aparecer y hablar y estar en cámara y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo me trata mi salud. Este año que pasó, el 2022, no me trató muy bien, que digamos. Y respecto de Patreon, es una plataforma eh, que, como decís, es de pago, en donde en realidad yo la abrí porque me insistieron, dice, danos tu Patreon porque queremos colaborar con el canal y demás. Y yo no sabía que eso existía, lo hice, y yo en agradecimiento a ellos, digamos, les voy dando un material que, si se quiere, es más profesional, entre comillas, porque la mayoría son profesionales, es decir, si bien hay algunos estudiantes, la mayoría son personas que están trabajando y que estos videos, digamos, los ayudan a ser más eficientes en su tarea en el día a día, pero también, o sea, hace un tiempo atrás, yo en estas encuestas privadas, en las reuniones que hacemos, yo les digo, a mí no me parece bien que estos videos no vean la luz, es decir, que no puedan ser públicos. Yo quisiera, si a ustedes no les parece mal, una vez que el contenido tenga determinada antigüedad, poder hacerlo público en YouTube. ¿Qué es lo que he estado haciendo en este 2022? No he desarrollado tanto contenido y sí he puesto bastante contenido de Patreon, que es un contenido que es más, digamos, para la persona que realmente está interesada y que lo busca. O sea, no es un contenido que te tenga atrapado a la silla y que no lo puedas soltar. O sea, no es un contenido este, de youtuber, sino que es algo mucho más, entre comillas, profesional, tampoco lo quiero llamar así, pero, o sea, abordamos temas que son súper importantes y que nosotros como, a ver, me pongo desde el lado de un youtuber, no lo presentaría de esa manera, porque yo sé que es una persona que está del otro lado mirando un video como ese, si no está súper interesada en el tema, se va, deja ese video, pasa a otro. En cambio, o sea, una de las cosas de las que me he dado cuenta y que trato de llevarla a cabo también en la universidad es hacer el día a día, digamos, el tiempo que uno pasa con el alumno, agradable para el alumno, de manera tal de que el alumno todo el tiempo tenga estímulos para permanecer dentro de la clase y no volar con su imaginación e irse y perderse, que es lo mismo, digamos, que hace un youtuber. De alguna manera, como profesor, o sea, siento la obligación de tener que hacerlo. O sea, no voy simplemente con mi librito y digo, bueno, esto es A, esto es B, esto es C, y estúdienlo, sino que me tengo que asegurar de decírtelo de todas las maneras posibles, que te entre, que te guste. Saber por qué es A, por qué es B, por qué es C, y incentivarte inclusive a que aprendas si puede ser D o E o F y lo investigues por tu lado. O sea, ese es siento que es la misión de los que estamos en posición de educadores. No quiero decir que somos educadores porque me parece demasiado, pero cumplimos, digamos, ese rol y, y no sé si todo el mundo lo hace de esa manera. ¿Me explicó? Es Sí. decir, si vos sos mi alumna, yo te tengo que hacer la clase súper entretenida para que vos no solamente te vayas de la clase con todo el contenido, sino que tengas ganas de seguir buceando en el tema, que el tema te apasione, que te des cuenta que hay un mundo detrás de eso que acabamos de ver en una hora de clase y que podés salir a investigar por tu cuenta y aprender por tu cuenta, que es la mejor forma de aprender. Es decir, aprender un oficio, una técnica, una profesión que a uno realmente lo mueve la pasión por querer saber y no necesariamente la necesidad. O sea, la necesidad, hablando desde términos económicos. Así que volviendo a los temas de Patreon del 2023 y demás,
Yo ya estoy en edad de ya casi de jubilarme, así que no quiero hacerlo de ninguna manera. Voy a seguir haciendo esto hasta que la salud me dé, y porque es lo que amo hacer, es lo que me hubiese gustado hacer toda mi vida. He tenido que hacer otras cosas para vivir, pero hoy por hoy tengo la posibilidad de hacer esto y de entregar lo poco que sé, y de aprender muchísimas cosas que hay por aprender, y que son cosas que por ahí yo ya no las necesito para la vida. ¿Me explico? Pero que ustedes sí las van a necesitar. Gracias entonces por tu tiempo. No te desvelo más, hombre, una disculpa. El tema de los horarios ahí nos jugó mal, pero de verdad gracias por formar parte de este proyecto, por seguir exponiendo lo que sabes, que decís que es poco. Creo que no lo es, pero bueno, cada quien con sus grados, ¿no? No sé cómo llamarle, de palmaditas en la espalda. Muchas gracias, Mané. Bueno, Carla, yo te agradezco muchísimo, y ojalá que por tu canal y por tus podcasts y demás, muchos alumnos o personas que no necesariamente estén ligadas a la arquitectura encuentren también su pasión ahí, y puedan seguir adelante buscando un poquito más de lo que les llega a través de tu canal por sus cuentas. Gracias.